Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar contigo, Rafael. Mi querida Laura, amigos del auditorio, muy buenas noches también a Miguel González en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y hoy tenemos un programa de celebraciones, de conmemoraciones, el aniversario de la Revolución Mexicana. Ayer platicábamos, Laura, durante el programa, de los personajes y de las distintas revoluciones que se conocen en este periodo a principios del siglo XX. Y bueno, precisamente vamos a iniciar con una nota que les va a permitir a quienes no lo vieron directamente, a quienes no estuvieron ahí, conocer cuáles fueron estos personajes que desfilaron en el Zócalo de la Ciudad de México. Desde la medianoche comenzaron a llegar al Zócalo de la Ciudad de México por metro o en carro cientos de adelitas, charros, revolucionarios, zapatistas, villistas e incluso militares. Todos para participar en la celebración del 20 de noviembre. Mientras llegaba la hora del desfile, los andenes del metro sirvieron de sala de espera a los entusiastas participantes. Fue un orgullo que me hayan invitado a participar en esta representación, o sea, ya que es algo muy importante para nuestro país, entonces pues me llamó mucho la atención y quise ser parte de ello. Llegamos, obviamente en el metro, y obviamente ya veníamos vestidos porque pues no hay dónde vestirse. Entonces pues ya estuvimos esperando hasta que llegara nuestra hora de participación. Esperaron abajo, ¿verdad? Sí, así es. Estaban en el metro abajo, en los andenes. Ándale, así. O sea, lo agarraron de camerino ahí. Prácticamente, o sea, porque no había dónde. A las 10 de la mañana, en el interior del Palacio Nacional, se realizó la ceremonia de entrega de condecoraciones y ascensos de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, el presidente de México se dirigió al balcón presidencial para dar inicio al 109 aniversario de la Revolución Mexicana. A las 11:20, la Plaza de la Constitución se convirtió en un gran escenario en donde se representó la historia de México, desde la época prehispánica hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas. Se recordó a los héroes de la patria como Hidalgo, Juárez, Zapata, Carranza, los hermanos Flores Magón y por supuesto Madero. Tengo caracterizando y actuando el papel honrosamente del presidente Francisco I. Madero hace más o menos 10 años. Tenemos ya la fortuna de tener comunicación, interacción con la Secretaría de la Defensa en el estado de Durango y nos hicieron la invitación. Traemos un contingente, un grupo tanto de a caballo, viene con un servidor de compañero, dos Panchos Villas, Francisco Villa, que es el profesor Osvaldo Carreño, que está en el carro temático de Toma de Zacatecas, y va a encabezar la columna del villismo Pancho Villa, Rafael Celestino, con el personaje de Pancho Villa a caballo. Desde las 12 de la noche empezamos a movilizar caballería y personal. La Secretaría a esa hora también ya enlistó los carros y estamos aquí desde medianoche. El desfile inició en José María Pino Suárez rumbo al Zócalo. En las calles aledañas esperaban los carros alegóricos y los caballos con sus jinetes. Después de pasar por Palacio Nacional y saludar al Ejecutivo, seguían por 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Juárez, Paseo de la Reforma hasta el Campo Marte. 2.700 caballos de contingentes militares y civiles de todo el país desfilaron. Al inicio ocurrió un percance con un jinete cuando estaba realizando una acrobacia ecuestre. Afortunadamente no sufrió lesiones y el desfile continuó. Pasada las 2 de la tarde se dio un recuento al presidente y el silbato de la locomotora Petra marcó el fin de la celebración. Doña Berta, ¿qué está haciendo aquí? Ay, estoy viendo aquí el desfile. Soy de las personas de la tercera edad de la unidad Acueducto de Guadalupe. ¿Desde a qué horas llegó? Y sobre todo, platíqueme de su vestuario. Pues mi vestido es de Adelita. Nada más que el vestido, el sombrero, quién sabe dónde quedó por ahí. Pasé a comprarlo, pero se perdió. Oiga, pero veo que hasta trae la carrillera con las balas, trae el rebozo, las trenzas. Sí, todo. Y hasta un rifle. Claro. ¿Qué le ha parecido el desfile? Muy bonito. Sí, muy bonito. Qué bueno que están impulsando todo lo nuestro, nuestras costumbres, todo. Que no se muera esto, que sigan tan bonito todos los militares y todos los que desfilaron. Porque me siento muy orgullosa de estar aquí y participar, ver a todos los del ejército. Noticias 22, Alberto Aranda.
Bueno, y de los personajes más representativos, icónicos de esta lucha, desde luego Villa y Zapata, Rafa. Que ahí los pudimos ver juntos, pero hay una foto muy emblemática también del archivo Casasola, donde se inmortalizan estos dos personajes sentados en la silla presidencial en su llegada a la capital de la República. Pero ¿qué pasaba en esas conversaciones? ¿De qué platicaron Villa y Zapata? El Fondo de Cultura Económica nos invita a reflexionar al respecto. El 6 de diciembre de 1914, tras 4 años de intensa lucha, los ejércitos de la Convención Revolucionaria entraron triunfales a la Ciudad de México. 18,000 hombres de las tropas del Ejército Liberador del Sur y 15,000 soldados villistas de las Tres Armas, liderados por el caudillo del Sur, Emiliano Zapata, y el general de la División del Norte, Francisco Villa. El Fondo de Cultura Económica recordó este momento histórico con la impresión de una ilustración conmemorativa que se repartió en el mismo lugar por donde desfilaron los héroes revolucionarios, en la hoy llamada Avenida Francisco y Madero. Villistas, zapatistas marchando juntos, 33,000 hombres. Y un poco para decir, hay que desempolvar las efemérides. No podemos ser, recuérdalo hoy, olvídalo el resto del año. Queremos crear identidad, hacer la pregunta, ¿de dónde venimos? Pues venimos de aquí, venimos de este tipo de ejército del pueblo que traía los valores más puros de la revolución y la voluntad de la reforma agraria a fondo, el reparto de la tierra, la justicia social. Al llegar al Palacio Nacional, los revolucionarios fueron recibidos por el presidente nombrado por la Convención, Eulalio Gutiérrez. Momentos después, durante un banquete dirigido por el intendente del Palacio, el general zapatista Guillermo García, se registró uno de los hechos más icónicos de la historia del país, inmortalizados en la fotografía conocida como la silla presidencial. Recordar en el calor de la anécdota, en la cercanía, quitarle el polvo a las estatuas y a las placas de las calles. Con información y texto de Omar Vera, Noticias 22. Bueno, qué imágenes, de verdad, qué fotografía que, como dices, Rafa, es un ícono de nuestra historia. Al ver a los dos grandes caudillos de la Revolución Mexicana, desde luego está Madero, pero él en otro sentido, como ayer ya platicábamos, más hacia lo político, hacia los derechos civiles. Y a propósito de esos personajes, también este 2019 se ha dedicado a conmemorar la vida y obra del caudillo del sur, y debemos reflexionar sobre la gran influencia que este personaje tuvo no solo en la revolución, sino también en las artes, Laura. Efectivamente, particularmente en el cine. Probablemente el revolucionario nacido en Ananecuilco es una de las figuras más icónicas de la historia de la Revolución Mexicana. Como una forma de aproximación a Emiliano Zapata y su movimiento a través del cine, Hugo Lara coordina el volumen Zapata en el cine. Este libro es una serie de ensayos que coordino yo junto con Eduardo de la Vega Alfaro, y es un conjunto de textos en el que participan varios especialistas sobre el cine y la Revolución Mexicana o la Revolución Mexicana en el cine. Hay ensayos de Elisa Lozano, de Eduardo Alfaro, justamente, y Rosario Vidal. Está Eduardo Espinosa, Rafael Moro, Verónica Hausberger, Adela Pineda y yo. Son textos que hablan no solo de las películas donde aparece Zapata, sino de las películas donde aparece el zapatismo. Y no obstante figura en el cine nacional y también internacional, como en la película Viva Zapata de Elia Kazan, la figura de este caudillo aún tiene pendientes en su representación cinematográfica, a decir de Hugo Lara. Es una figura que se ha abordado frontalmente poco. Hay pocas películas donde la figura central es Emiliano Zapata, el general Emiliano Zapata, pero sí hay varias películas donde se alude a él o a su ejército, donde aparecen estos generales zapatistas, y en algunos clásicos como precisamente El compadre Mendoza, en el cine de ficción, Enamorada,
del Indio Fernández, un día de vida también del Indio Fernández, incluso La Negra Angustias de Matilde Landeta. Y dentro de esta narración histórica recreada en el cine, hay una escena que es recurrente. Y el hecho mismo del asesinato de Emiliano Zapata, pues es un momento traumático para el país que se reitera y se retrata reiteradamente en las películas mexicanas. Es algo que habla sobre la traición, sobre justamente eso, la traición a los ideales de la revolución más auténticos, ¿no? Zapata en el cine es una edición de la Cineteca Nacional. Noticias 22, Víctor Gaspar. Una propuesta muy atractiva porque generalmente cuando pensamos en cine y revolución, el referente inmediato es el Centauro del Norte, Pancho Villa y sus Dorados, que inclusive con este amor que tenía por el séptimo arte Pancho Villa, programaba sus batallas para tener la suficiente luz de día para poderlas filmar. Es muy interesante conocer esa otra parte de lo que sucedía en el sur y cómo ha impactado en el séptimo arte Emiliano Zapata. Y justamente él vuelve a cabalgar, pero en esta ocasión lo hace desde las viñetas del cómic. Vamos a verlo. Ánimo, energía. Hace unos meses la dramaturga Amaranta Leiva estrenó en La Titería la pieza escénica ¿Sabes quién es Zapata?, pensada para acercar a las nuevas generaciones a la vida y legado del caudillo del sur. Ahora, esa obra ha dado el salto a las páginas de un libro en formato de cómic. Yo creo que en estos tiempos en que los niños están pues muy pegados a las tablets y a las imágenes y a los videos, se me hace una manera muy inteligente de acercarlos a la lectura de esta manera, sobre todo con un personaje histórico como es Emiliano Zapata y que de pronto pues les puede dar flojera porque irremediablemente lo relacionan con la escuela, ¿no? Entonces Aarón Cruz, que es el ilustrador del cómic, logró jugar con el humor, con la ironía del texto, de la obra, y pues la pasó a cómic, que quedó muy, muy simpático. Si bien tanto la obra de teatro como esta novedad editorial se enmarcan en el año oficial del caudillo del sur, Amaranta Leiva tenía la inquietud de abordar la figura de Zapata desde hace mucho tiempo. Su cercanía al líder revolucionario se remonta a la infancia. Para mí la figura de Emiliano Zapata significa mi infancia. Yo nací en Cuernavaca, Morelos, entonces para mí era parte de mi cotidiano, ¿no? Desde ir a los pueblos donde anduvo Zapata, hacer la ruta zapatista, me sabía los corridos de memoria, mi papá me cantaba corridos para dormir, entonces es parte de mí. Y de ahí se me quedaron pues muchísimas preguntas sobre Emiliano Zapata. La pregunta principal, que es la que manejó en el cómic, es si fue un héroe, un superhéroe, un líder, por qué si era bueno lo mataron, por qué no se salvó, por qué no lo salvaron, cómo fue que lo traicionaron de esa manera y por qué tuvo éxito la traición. Para la autora era importante que los niños conocieran el impulso vital y motivaciones de lucha del caudillo, pero más importante aún era el poder mostrarles al hombre de carne y hueso. Quienes van narrando la historia son dos niños que quieren rehacer, reconstruir, recontar la historia de Emiliano Zapata, pero al final pues uno dice, no, paremos, no quiero que se muera, paremos la historia aquí. Y la niña le dice, pues no, la historia es así y a veces en la vida los buenos no siempre ganan. No voy a contar una historia tan respetuosamente, aparentemente, porque entonces lo vuelvo como un santo y los niños no se acercarían a la figura. Por eso trato de contar desde que nació, desde que jugaba, que se enojaba, para acercarlos a los niños. Y al final hay mucho humor, hay mucha ironía en la historia y lo que pasa es que los niños, que son muy inteligentes, ellos mismos al final hacen su propio homenaje a Emiliano Zapata. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, pues ahí está también esto que conmemora los 100 años del asesinato artero de Zapata en Chinameca. No, y además una manera muy atractiva de acercar a las nuevas generaciones a la figura de este personaje para de ahí detonar el interés para que sigan estudiando e investigando sobre la trascendencia del caudillo del sur. Y con eso, Laura, una pausa muy breve.
A principios del siglo XX hubo una banda de secuestradores, de atracadores que asoló las calles de México y que bueno, pues después lo que aconteció en aquella época fue llevado al cine en 1919, una película llamada El automóvil gris. Esta famosa banda pues ahora también está reflejada en un documental. Le damos las gracias por estar aquí en el estudio al autor de este documental, La banda del automóvil gris, que será transmitido, por cierto, hoy a las 10:30 por Canal 22. No se lo pierda. Vamos a ver esta película que a continuación, de la cual nos platica nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Cuéntanos, ¿cuál es el contenido? Propiamente los atracos, la historia de la banda o cómo después fue llevada al cine, porque no nada más es esta representación, incluso hay una obra teatral que también habla acerca de lo que ocurrió en aquella época. Sí, claro. Bueno, este documental en particular trata sobre el grupo criminal, la primera parte. Es un documental dividido en dos partes, en dos capítulos, que se van a pasar hoy continuamente. La primera parte habla sobre la creación de este grupo criminal, denominado la banda del automóvil gris, cuyo nombre fue variando a través de los meses, ¿no? Porque antes se llamaba la banda del japonés, la banda de los cateadores. Acabó siendo la banda del automóvil gris por diversas razones. Y poco después, pues bueno, en el capítulo 2 más bien, se relata el cine sobre este grupo criminal, del cual se desprendieron dos películas, ¿no? Una, que fue en el año de 1919, el 11 de septiembre se estrena, de Ernesto Bollrath, que se llamó La banda del automóvil. Y la segunda, la más importante, bueno, en nuestra fecha para la cinematografía nacional, El automóvil gris, que se estrenó el 11 de diciembre de 1919, de Enrique Rosas. Efectivamente, que tiene además la participación de Miguel Nocoechea, un periodista citado ahí también de manera muy frecuente. Sí, digamos para la contextualización de los hechos, porque esto fue seguido por periódicos en su momento. Totalmente, ¿no? Sí, pues bueno. Los periódicos iban narrando ahí cuáles eran las fugas también, porque hubo por ahí una fuga muy importante. Sí, bueno, justamente esta banda nace a raíz de la llamada, del suceso del cuartelazo, ¿no? Que sucede en el 13. Hay un cañonazo que va directamente a la cárcel de Belén, y de la cárcel de Belén es donde salen de toda esta pandilla, ¿no? De ahí se escapan. De ahí se escapan y de ahí se forman, bueno, se juntan, se hacen amiguitos en la cárcel, ¿no? Y ya en las calles se forman y se hacen una banda, ¿no? Totalmente. Años después, pues bueno, ocurrieron diversas razones por las que fueron, que estaban abordadas en el documental, fueron atrapados. Y Enrique Rosas filma el fusilamiento. Entonces es ahí donde inicia también, cuando se conecta con el cine, ¿no? Donde nace esta idea de hacer una película sobre la banda del automóvil gris, ¿no? Se estrena en el 19, como lo comenté, y justamente en ese año del 19, bueno, un año antes, perdón, en el 18, se llevan otras fugas, ¿no? De algunos de los que todavía quedaron de los integrantes de la banda, ¿no? Entonces eso actualiza el tema para el 19 y ocasiona que la gente en esa época estén con las ganas de ir a ver esta película, ¿no? Y más si hay dos películas en ese momento que están compitiendo, ¿no? Algo curioso es justamente que estas dos películas se tuvieron que dividir el nombre, ¿no? Porque no hay ninguna película que se llame La banda del automóvil gris, ¿no? Hay una que se llama La banda del automóvil y hay otra que se llama El automóvil gris, ¿no? Eso fue por una disputa comercial. Un juez tuvo que dividir este nombre en dos partes, ¿no? Alfonso, ¿y tú cómo te hiciste de todas estas informaciones? Bueno, hay una parte que es la cinematográfica, investigación, pero tienes documentación, ya pasaron muchos años, no sé si tuviste la oportunidad de platicar con gente que haya vivido, descendientes de gente que haya vivido esta época o que le haya tocado a lo mejor estar cerca de la banda. Pues bueno, así tal cual, ¿no? Solamente, pues digamos, a la heredera de Enrique Rosas, ¿no? A la señora Lourdes Rosas Priego, quien apoyó en todo momento el documental, ¿no? Y pues
Pues bueno, las fuentes fueron diversas, ¿no? Tuve que ir a las fuentes periodísticas principalmente, ¿no? Ir al Archivo Nacional, al Archivo General de la Nación, la Hemeroteca, ¿no? A la librería, la Biblioteca Lerdo de Tejada, por ejemplo, ¿no? Y eso lo que estuve haciendo es cotejando, ¿no? Ir justamente pues investigando, revisando todos estos documentos sí, comparando con la información que ya había al respecto, ¿no? Que es también como libros, en fin, digo, hay poco material, ¿no? En realidad que se ha hecho sobre la banda, ¿no? De forma formal, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no me quedé con eso, quise ir a ver realmente ¿Encontraste si eso existía, algo? ¿no? ¿Qué es lo que más te sorprendió, Alfonso, de lo que estuviste viendo? ¿Algo novedoso que digas esto es inédito? Pues bueno, siempre te encuentras cada cosa, ¿no? En particular, a mí lo que me fascinó, pues, fue toda esta historia, todo ese trunque que hay de historias, ¿no? Relacionadas nada más con un grupo criminal, ¿no? Que involucra tanto a hombres muy, muy ricos de la Ciudad de México, del país en esa época, involucra a actrices muy famosas de aquella época, involucra a los cineastas, ¿no? Incluso. Todo ese tipo de mezcla, ¿no? Incluso que salta de un lado a otro, ¿no? Salta del hecho histórico, que es la banda, el grupo criminal, y tiene conexiones incluso con la película, ¿no? Con las películas, ¿no? Hay gente relacionada tanto con la banda, con el grupo criminal, que participó en la producción de las películas, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, lo que a mí me parece bastante... pues hasta cierto punto divertido, ¿no? Ir descubriendo estas conexiones, ¿no? Y pues bueno, poco a poco se va desmitificando justamente este grupo criminal, ¿no? Y que además es una época de la cual hemos estado hablando, porque es una época todavía con muchas revueltas en las que no se ha concretado todavía la pacificación de nuestro país, las luchas revolucionarias todavía están por ahí muy presentes, entonces pues es tierra prácticamente de nadie. Bueno, pues tenemos una cita a las 10:30 de la noche. ¿10:30? 10:30 de la noche, Canal 22, Alfonso Coronel, que nos presenta esta película, que es un documental y que incluye tanto un análisis sobre filmes que se han realizado en torno a esta banda y el propio hecho histórico. Y nos vamos a la pausa, no sin antes hacerles un anuncio y otra recomendación, Rafa. Así es, mi querida Laura, muchas gracias, Alfonso. Pues está la invitación hecha, es seguir en sintonía de Canal 22, a las 10:30 está anunciadísimo este documental que se antoja extraordinario, y a continuación, terminando este espacio, Kimberly Armengol también reflexiona sobre los mitos y las verdades de la Revolución Mexicana con la historiadora de arte Beca Duncan. No se lo pierdan, terminando Noticias 22, por lo pronto una pausa. Es miércoles de Visión Global, ya está con nosotros la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Mi querida Ileana, bienvenida. Un tema calientito que hemos venido pues siguiendo desde que se anunció, ya se volvió un espectáculo mediático, el impeachment a Donald Trump después de este apoyo, de estas filtraciones con el gobierno de Ucrania, que le han dado la vuelta al mundo y que tiene ecos a lo largo y ancho del planeta. Sí, ahora sí que, pues buenas noches, y la verdad es que ahora sí pareciera que Trump está pagando todo lo que aparentemente hizo en contra de los demócratas en la elección del 2016 hacia la gobernatura que ahora él ocupa como presidente, ¿no? Toda esta trama que se desencadenó desde entonces respecto a las escuchas rusas, cómo influenciaron al proceso electoral desde entonces y cómo mellaron la candidatura de Hillary Clinton, ahora no es la trama rusa, no es el Russia Gate, sino el Ucrania Gate, donde justamente ahora hay la convicción de algunos miembros de los demócratas de que Trump influenció para que el gobierno de Ucrania iniciara una investigación en contra de Joe Biden y su hijo Hunter Biden, que durante la vicepresidencia de Biden era justamente un empresario que tenía asuntos en gaseras de Ucrania. Entonces ahora parece ser que se está acusando a Trump para esta destitución, juicio político o impeachment en los Estados Unidos
para exhibir que el mandatario intervino en toda esta persecución en contra de los Biden. Así es que va a ser muy interesante ver qué es lo que ocurre, porque justamente hoy se presentó ante el Comité de Inteligencia, que es como el que configura esta averiguación en contra de Donald Trump, para ver si lo que hizo el embajador frente a la Unión Europea por parte de Estados Unidos, Gordon Sondland, sí efectivamente participó para lograr un quid pro quo con Ucrania y a cambio obtener ventajas para poder hacer tales imputaciones. Se dice que este quid pro quo o esta relación donde todos ganan tenía que ver con que Estados Unidos daría ayuda o asistencia a Ucrania. ¿Qué tipo de ayuda? Evidentemente es de carácter militar, pero también de carácter económico. Se dice que estaban en juego y que estaban congelados $400 millones que llegarían a Ucrania para defender sus fronteras y toda esta amenaza rusa que ha estado teniendo injerencia después de la adhesión de Crimea a territorio ruso. Entonces es una trama bastante interesante si consideramos además que hay un miembro importante que es el abogado de Donald Trump, que es justamente Giuliani, si se acuerdan de este personaje de Tolerancia Cero, que es el que está asesorando a Trump y que justamente ahora este embajador está señalando como uno de los partícipes en esta situación donde sí se le pidió justamente a él que gestionara para que pudiese haber conversaciones con el gobierno de Ucrania y presionar a esta pues cacería también en contra de los Biden, ¿no? Trump, por supuesto, niega todos los hechos y lo que va a ocurrir ahora es que del voto final que emite el Comité de Inteligencia se va a turnar al Comité de Justicia y a su vez, si este asunto sigue caminando, se lo propondrá a la Cámara de Representantes, donde son mayoría demócratas y, por supuesto, aceptarían la posibilidad de que se genere el impeachment. Pero después de la Cámara de Representantes o la Cámara Baja, de mayoría demócrata, repetimos, tiene que turnarse al Senado y el Senado necesita fundamentalmente el 67% de votos para que el asunto siga hasta su final. Y ahí sí hay un tropiezo que es interesante para los demócratas porque es mayoría republicana. Entonces, si pasa en la Cámara Baja, muy probablemente se empantane en la Cámara de Senadores y hasta ahí podamos ver esto. Ahora, ¿cómo va a impactar incluso si no llega a suscitarse el impeachment en contra de Trump? Lo que va a ocurrir es que va a haber un impacto en el proceso electoral hacia la candidatura a la presidencia en los próximos meses que darían pauta a una carrera muy menguada del mandatario estadounidense. Porque hay que recordar, Hillary Clinton pierde por el número de delegados que votaron por el candidato republicano que es Trump, pero no por el voto popular donde ella sí había arrasado. Pero el colegio electoral en los Estados Unidos está construido de tal manera que entre los caucus y las asambleas se genera el voto por delegados que llevan a la presidencia al representante de uno u otro grupo político. Un momento histórico muy interesante porque ya bien refieres, viene época electoral en los Estados Unidos, por ahí también circula mucho el nombre de Nancy Pelosi, que por supuesto es una de las promotoras de este impeachment. Y la otra cuestión, hay 8 testigos que ya aceptaron ir a declarar, inclusive el propio Donald Trump dijo, bueno, si me llaman yo también voy. Sí, bueno, el proceso de declaraciones sigue abierto, pero lo que ocurrió justamente hoy sí es muy, muy intimidatorio para Trump en este proceso, porque también se dice que el embajador frente a la Unión Europea por parte de Estados Unidos no era alguien de carrera diplomática, sino que era un amigo de Trump que ayudó en la campaña, fundió en la campaña y lo hacen embajador. Entonces, tampoco conoce mucho de política internacional y bueno, tampoco puede mentir ante el Comité de Inteligencia porque generaría perjurio que finalmente puede llevarlo incluso hasta prisión, ¿no? Entonces, es difícil para Trump en este momento, faltan más declaraciones, pero la de este día es verdaderamente importante para que el Comité de Inteligencia decida pasarlo o no al Comité de Justicia. Todo indica que así será. Y esta historia, mi querida Eliana, continuará y estaremos dándole seguimiento puntual porque es algo, al tratarse de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, que repercute hacia todos lados. Muchísimas gracias. De nada, muy amable. Y Laura, pues ahí está la moneda en el aire. Efectivamente, ya seguiremos platicando de este asunto porque, como dicen, va para largo.
Y lo que les tenemos ya para inmediatamente es un ofrecimiento, un regalo. El 24 de noviembre, la sala principal del Palacio de Bellas Artes va a recibir al cuarteto Brodsky, que desde 1972 ha encantado al mundo con su gran discografía, cuarteto de cuerdas británico. Tenemos 5 cortesías dobles para la presentación de este grupo. Y para obtenerlos, lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros a través del correo noticias22@canal22.org.mx y se van a disfrutar de esta música del cuarteto Brodsky. Volvemos. Con motivo de los 500 años de la fundación de La Habana, de lo cual platicamos ayer, a lo mejor lo recuerdan, Suecia obsequió a Cuba la esencia de un ícono, de un personaje icónico. Un busto en bronce con el rostro del escritor Ernest Hemingway montado sobre una piedra procedente de las canteras de Vanga, en Suecia, recibe desde hace unos días a los visitantes de Finca Vigía, la casa que habitara el autor de El Viejo y el Mar, en el barrio de San Francisco de Paula, a 15 kilómetros de La Habana. La escultura del artista Johan Folkman es un regalo del pueblo sueco al pueblo cubano en conmemoración de los 500 años de la fundación de La Habana. La pieza fue auspiciada por el empresario y filántropo sueco Dan Olofsson y su esposa Kristin, quienes llevan a cabo un importante proyecto de ayuda a niños con SIDA en Sudáfrica a través de la fundación Star for Life, Estrella por la Vida. We have a foundation in South Africa called Star for Life, and it's very important and near our heart because it's about young people get sick and died in AIDS, and we want to do as much as we can for them. A lot of things coming together. I read the Hemingway books in the 1990s, got inspired by Africa. We came to Africa, we built up Star for Life. And then we were in Havana last year visiting this place. So it's a circle all around. And then the idea came up that we should honor Ernest Hemingway and we should honor Havana getting 500 years. So that was the basic idea, which also connected to our life. He got the Swedish Nobel Prize, 1954, I think, and a lot of Swedes have been reading his book. A lot of people in Sweden like the Cuban people, and so there are a lot of connections, which we as human people we have to build bridges, be together, see what unites us. That's much better than going after things that splits us, because we are living on in one world, on one globe, and this fascinating mosaic of different people is an asset in the world. Sure. Especially today, when a lot of people are talking all the negatives about immigrants coming to countries and so on. We have to see that we are it's one human people in the world, and we need to connect to each other and see the value of different cultures. El proceso de creación por parte del artista pasó por relecturas de la obra de Hemingway, así como fotografías y videos que le permitieron a Folkman captar el espíritu de quien se ha convertido en una leyenda de la escena cultural en Cuba. I wanted to do something, a tribute to the man who was the reason for all of us being in Africa, Ernest Hemingway. And so me and Don, we talked about what we might do. Should we do a painting, an installation, a sculpture? And we decided that in order to honor Ernest Hemingway, we should make a sculpture. And then of course it was the question of where should it be? In Cuba, naturally, in Havana. But where in Havana? And that took almost a year for us to find the right place, the natural connection, to make it all possible. The biggest challenge is, of course, Ernest Hemingway is no longer alive. I always have the person, if I paint a portrait or if I make a sculpture, I always have the person in front of me from beginning to end. This time, I had to work from photographs.
I placed my mobile telephone next to me with interviews of Ernest Hemingway. So I had his face alive, moving, talking all the time as I was making the sculpture. That's why it has a bit of a smirk, you know. He's both smiling, he's both sad and smiling. It's a combination of two very strong expressions, that is how I feel that he was, you know. He was a fun-loving person. He was also a very, very sincere, dramatic, melancholic character. He had all those characteristics inside of him, and that is what I wanted the sculpture to express. When you make a portrait, of course, somewhere the image must also answer to how people are seeing him or thinking of him. Otherwise, it is not a successful portrait. It must be recognizable. At the same time, it should express my intentions as an artist, and I think that I succeeded with that. I'm very happy. Una delegación sueca representada por su embajador en Cuba, Thomas Wiklund, y autoridades culturales de La Habana presidieron el acto de inauguración en el que se interpretó el monólogo titulado Collage de Sueños, escrito por Jennifer Clement, autora México-estadounidense. Yo sueño con los ojos abiertos y de día y noche siempre sueño. Y sobre las espumas del ancho mar revuelto y por entre las crespas arenas del desierto. Yo llevo leyendo a Hemingway, no sé, desde muy chiquita me acuerdo de haber leído sus libros, pero nunca hasta este momento me había propuesto como leerlo con una visión de escribir algo sobre él, ¿no? Entonces ha sido una experiencia diferente el acercamiento que tengo ahorita con él. Como estamos honrando este momento increíble donde Johan Falkman, el artista sueco, ha hecho este busto de Hemingway y lo están donando a la ciudad de Habana y estamos aquí en casa del autor, quise escribir un texto donde sí estuvieran las palabras de él. Entonces hice un collage que tenía que ver mucho con su mundo cubano, pero también con su mundo africano. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en este comedor, ¿no? Que se trajo todo de África, de allá. Entonces, y además, como estamos en Cuba, también quise meter un poema de José Martí dentro del texto. Entonces, realmente lo que acabé haciendo es un collage de textos míos, con el poema de Martí, con textos de Hemingway, pero muy enfocado en la experiencia cubana y la experiencia africana. Así se vivió esta fiesta que conmemoró al pueblo de La Habana en los 500 años de su fundación y a un ícono de las letras universales, Ernest Hemingway. Para Noticias 22, Guadalupe Alonso y Pepe Quiroga, enviados. Y les platicamos que un museo de Stuttgart, al sur de Alemania, acoge la exposición Aztecas con la mira puesta en contar nuevas historias sobre esta civilización. Y en este momento nos contactamos con María Luz Moraleda, corresponsal de Deutsche Welle, quien nos platica al respecto. Mi querida María Luz, cuéntanos qué obras destacan en esta exposición. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal amigos de Canal 22? Un gusto saludarles de nuevo. Es uno de los museos de etnología más importantes de Europa, el Museo Linden de Stuttgart, al sur de Alemania, y acoge ahora más de 200 valiosísimos objetos aztecas como vasijas, instrumentos, cerámica, cuchillas y esculturas monumentales. Además, algunas de estas piezas han sido expuestas muy pocas veces, como por ejemplo 2 chimalis, escudos de plumas, y la figura del dios Quetzalcóatl realizada en piedra verde. Y es que estos objetos fueron un obsequio al duque Friedrich I de Württemberg en el siglo XVI y por eso siempre permanecieron aquí en Alemania. Un total de 1.200 metros cuadrados distribuidos en 7 secciones componen la muestra que, además de estas piezas físicas, retrata la herencia prehispánica de México con otra mirada a través también de una proyección audiovisual al final del recorrido. Y en efecto no es la primera exposición que se realiza en el mundo sobre el Imperio Azteca. Platícanos, María Luz, ¿qué tiene esta de especial que cautiva a Alemania? Hay que decir que la curaduría de estas piezas en exhibición es un trabajo conjunto entre Alemania y Holanda, pero también junto con México. Y es que hay piezas que vienen del Templo Mayor, hoy museo y testigo viviente de un sincretismo cultural en el marco de los 500 años de la llegada
de Hernán Cortés a México. También hay piezas del Museo Nacional de Antropología del país. La motivación detrás de esta muestra es abrir el panorama fuera de los estereotipos de la cultura azteca en Europa. Según nos contó su curadora, se quiere ir más allá de esas etiquetas de una cultura sanguinaria que solo pensaba en sacrificios. De esta forma se muestra que fue una civilización de igual valor que las europeas y muy sofisticada, por ejemplo, tanto en su arquitectura como en su estructura económica y social y hasta en su visión ecológica. Se invita así a generar un diálogo entre los países a ambos lados del Atlántico para contar otras historias a través de esas piezas y eso sí, ponerlas en contexto. Esto que comentas es un museo que tiene mucha relación con México. ¿Por qué hay tanto interés y a dónde viajará esta exposición más adelante? María Luz, platícanos, por favor. El estado alemán de Baden-Württemberg, donde se ubica Stuttgart, es hogar de una amplia comunidad mexicana y, por tanto, testigo de un gran intercambio académico gracias a las universidades duales, pero también a nivel económico y empresarial. Prueba de ello es la tradición automovilística alemana de esta región motor del país, con amplia presencia, por supuesto, en México. Aztecas permanecerá en Stuttgart hasta el 3 de mayo y únicamente se expondrá en el viejo continente. Su próxima parada será la capital de Austria, Viena, concretamente en el Museo de Historia del Arte a partir de junio de 2020 y su última aparición será también en Leiden, Países Bajos, donde se espera de febrero a agosto de 2021. Desde el canal internacional de W Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales desde Europa. María Luz Moraleda, que sigan disfrutando del programa. Muchísimas gracias, mi querida María Luz. Un beso enorme hasta Alemania. Y ya que estamos con este envión, seguimos recorriendo el mundo. Después de ser perseguido durante varios años por la justicia y acusado en 2010 por la violación de una mujer, Suecia pone fin a la investigación de Julian Assange, creador de la famosa red ilícita Wikileaks. La fiscal Eve-Marie Persson dijo que desistía de la causa debido a que las pruebas se han debilitado considerablemente durante el largo periodo de tiempo transcurrido desde los sucesos en cuestión. Con estas declaraciones, se facilitará el proceso de extradición para Assange a Estados Unidos, quien seguirá preso y deberá sobrellevar las consecuencias impuestas por el mismo país. Washington, D.C. despidió ayer a Bei Bei, una celebridad del mundo animal. El panda gigante, producto de una inseminación artificial de los pandas Mei Xiang y Tian Tian, ha cumplido 4 años y es deportado a China para efectuar la importante misión de equilibrar la vulnerable tasa de pandas en el mundo. Esto no será posible sino hasta 2021, a sus 6 años de edad, etapa donde los pandas alcanzan la madurez sexual para poder concebir. Bei Bei se traduce del mandarín como tesoro y fue seleccionado por la ex primera dama estadounidense Michelle Obama y Peng Liyuan, primera dama de China. El Papa Francisco emprendió un viaje hacia Tailandia y Japón, donde recorrerá alrededor de 27.000 kilómetros. Se trata de un recorrido donde relanzará el diálogo con los budistas y abogará por la eliminación de armas nucleares en Oriente. Con 82 años de edad, el Papa Francisco se enfrenta al viaje más complicado de su labor como el obispo de Roma. Poco después del mediodía, el sumo pontífice arribó al aeropuerto internacional de Don Mueang en Bangkok, para después alojarse en la Embajada del Vaticano. 40 años han pasado desde que el mundo vio nacer al xenomorfo, creado por Hans Rudolf Giger, en la película del aclamado director británico Ridley Scott. Alien, el octavo pasajero, fue una película que revolucionó el género de la ciencia ficción en el cine, dando una imagen desoladora y fúnebre del espacio en 1979. Mañana, como parte de la conmemoración oficial de su aniversario, el Teatro Ángela Peralta en Polanco proyectará la película original y contará con musicalización en vivo a las 16:30 horas. Y ahora la diáspora cultural nos lleva a Londres, donde vive desde hace 40 años una compositora importantísima en el panorama de la música contemporánea. Edgardo Bermejo, nos traes esta buena noticia también de una mujer, yo creo que de la que hemos tenido una información con más frecuencia quizá que de otros de nuestros protagonistas de esta diáspora cultural, porque además tiene un esposo que con frecuencia viene a México con su cuarteto y al que también se le han interpretado
se le han creado música especialmente por parte de compositores mexicanos, ¿no? Sí. Hoy le dedicamos la diáspora cultural a quien es quizá una de nuestras mayores representantes de esta diáspora, uno de los mayores nombres de México en el plano artístico fuera del país, que es Hilda Paredes. Hilda Paredes cumple este año 40 de haberse establecido en Londres. Y no solo estamos celebrando estos 40 años, sino que además Hilda, en los próximos días sabremos si obtiene un premio por el que ha sido nominada. Es la primera mexicana en la historia que es nominada para los Ivor British Composers Awards, el premio que otorga la Asociación Británica de Autores y Compositores a lo mejor de su música. Y bueno, esto es lo que vamos a ver para arrancar el día de hoy, un pedacito de la ópera por la que ella ha sido nominada para este premio. Dead nigger tell no tales. You go on or die. Concealed in the woods they sit. Their pursuers pass on their horses. Slave catchers with bloodhounds. Bueno, y la historia de esta mujer, Harriet, se llama la ópera en honor a Harriet Tubman, una antiesclavista, una luchadora por los derechos civiles. De verdad, qué personaje más destacado y qué obra, la posibilidad de verla en su totalidad a través de la pantalla de Canal 22 en un momento dado debido a su presencia en el Cervantino. Y bueno, tener la oportunidad de descubrir a esta mujer gracias al trabajo que hace Hilda Paredes. Sí, y fue una esclava. Fue una esclava y después fue una luchadora abolicionista, todo un personaje del siglo XIX norteamericano que Hilda Paredes ha retomado para crear esta ópera y que fue hecha especialmente para una soprano afroamericana, para Claron McFadden. De manera que esta obra, que por cierto fue una comisión de la UNAM, se la encargó la UNAM, se estrenó el año pasado en el Festival Internacional de Huddersfield, quizá uno de los más importantes del mundo para música contemporánea, y estuvo hace unas semanas en el Festival Cervantino. Por cierto que el Canal 22 transmitió esa presentación dentro del Cervantino. Y bueno, por este motivo la Academia Británica de Compositores ha nominado a Hilda. Es un premio que nace desde 1955 en honor de Ivor Novello, que fue un compositor y músico británico. Y bueno, entre otras personas lo han obtenido Paul McCartney, Elton John, John Lennon, Sting, Freddie Mercury. De ese tamaño es el premio y el solo estar nominado es la primera vez que un mexicano está nominado a un premio de esta naturaleza. Ya solo estar nominado nos habla de la enorme presencia de Hilda Paredes en la escena musical británica. Como decía ella nació en México en el 57, muy joven, viajó al Reino Unido a los 22 años. Antes estuvo aquí, se formó musicalmente con Mario Lavista, después estudió en Estados Unidos, se especializó en Italia y finalmente hizo una maestría en composición por la Universidad de Londres y un doctorado en composición por la Universidad de Manchester. A partir de ahí, y sobre todo a partir de su matrimonio con Arvin Arditi, que ya todos lo has mencionado tú. Arvin Arditi es un violinista, pero es también el director y fundador del Cuarteto Arditi, uno de los más importantes del mundo para la música contemporánea. Ha estado en México en varias ocasiones. En varias ocasiones. El año pasado estuvo aquí
ha estado en el Cervantino también, con lo que mencionaron hace un momento, obras comisionadas. Sí, digamos que la pareja Arditi-Paredes se ha convertido en un puente natural que ha conectado músicos y compositores y ejecutantes de ambos lados, de Reino Unido y de México. Son ambos dos puentes naturales. Bueno, tenemos poco tiempo para resumir la trayectoria de Hilda, pero digamos que ha ganado todos los premios imaginables. Fue becaria de la Fundación Guggenheim, de la Fundación Rockefeller, es por supuesto miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. Nunca ha perdido su contacto con México y es una autora cosmopolita de música contemporánea, de música electroacústica, pero que siempre ha tenido un diálogo con su tradición mexicana. Ha hecho una ópera, por ejemplo, basada en los cuentos de Juan Rulfo, otra más basada en un texto de Jorge Volpi sobre la situación de los migrantes en Estados Unidos, de las mujeres, y una más con otra de nuestros miembros de la diáspora, que es Adriana Díaz Enciso, que escribieron juntas una adaptación de un cuento de Isabel Allende, que entre muchas otras cosas. Ella viene a México con frecuencia, da clases en la Escuela Superior de Música, da conferencias, da cursos, pero estamos sobre todo pendientes de que este 7 de diciembre, en Londres, por primera vez un mexicano obtenga uno de los premios más importantes a nivel mundial para un compositor. Esta es otra faceta más de nuestra diáspora cultural, Laura. ¿Este premio se otorga por una obra en particular o por el conjunto? Se otorga por Harriet. Harriet es la que ha sido nominada. Esta historia de la luchadora social antiesclavista norteamericana. De manera que esperemos además, al 7 de diciembre. Yo creo que tiene todas las posibilidades. Ojalá que lo obtenga y de cualquier manera a seguir su trayectoria. Esta historia tiene que ver, como ella lo ha dicho en entrevistas, con migración, con género, con lo más profundo de lo humano. Así que qué bueno que tengamos esa representante de la diáspora cultural de esas dimensiones en Londres y en todo el mundo, porque es un artista internacional. De verdad, muchísimas gracias, Edgardo. Gracias y suerte a Hilda para el 7 de diciembre. Rafa. Pues ahí está la invitación y a propósito de ópera vamos a cerrar este programa con música de Francesco Cilea, uno de los grandes compositores de ópera, 69 años de su partida, él era de Italia, y vamos a escuchar de su quizá más conocida obra, Ariadna Lecouverture, eso que se llama Placer Inmaduro, agradeciendo el favor de su compañía y recordándole la cita mañana en el horario de costumbre, Noticias 22. Gracias.